sociedad civil, que viene trabajando por la construcción de ciudadanía permanentemente en el norte del país, especialmente en la región Lambayeque. Nos referimos al ingeniero y abogado Iván Fernández. Ya está con nosotros Iván. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí para contestar a todas las preguntas que consideres necesarias y ampliar sobre los temas que nosotros manejamos con bastante interés sobre todo. Así es, Iván, y de lleno que la primera pregunta está vinculada al hecho de la coyuntura política que estamos viviendo, el tema de la gobernabilidad, la gobernanza. ¿Qué es lo que tú, de la perspectiva particular que puedes manejar, crees que le espera a este nuevo gobierno a partir del 28 de julio de cara a lo que será el Bicentenario de la Patria? Definitivamente la palabra es concertación, en la medida de que teniendo el poder a medias, como dicen, ¿no? Si bien es cierto tiene el Ejecutivo, pero se hace necesario trabajar con el Legislativo, la mayor fuerza política del país, que es obviamente el Partido Fuerza Popular, más conocido como el partido de la señora Keiko, de los Fujimori, es quien a la larga pues manejará la batuta en el aspecto del legislativo, y obviamente para que esto tenga una viabilidad país, yo considero que es necesario que el presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski, está de alguna manera obligado a concertar para que su gobernación sea exitosa, ¿no? Teniendo en cuenta de que nosotros necesitamos, todo el país quiere que tenga éxito. Aquí no hay una cuestión de escindir a ciertos personajes por ser de cierto color o tinte político, sino aunarnos para que el éxito del país, ¿no? La ampliación de la economía, la inversión, ¿no? Para tener una mejor sociedad, tenga futuro, es que de a la larga haya concertación entre los grupos de poder. Bien, y al fujimorismo se le presenta también una brillante oportunidad, siendo ya un partido consolidado, no sé si el primer partido político del país, pero sí un partido que de alguna manera tiene, como tú lo has señalado, 73 congresistas, que es mayoría realmente absoluta prácticamente, ¿no? Así es. Se le presenta la oportunidad brillante de mostrar lo que en campaña se les ha dicho, que ellos no necesariamente buscan espacios democráticos, que más bien la intolerancia es parte de su conducta política, de demostrar que no es así, ¿no crees? Y más o menos ir generando todo un sentimiento político en el tiempo que pueden capitalizarlo del mismo 2018, que ya estamos a puertas. Definitivamente, esta es su oportunidad para la perspectiva o cómo la sociedad los ha visto, al menos los que no han votado con ellos, tengan una buena imagen de ellos de aquí a los 5 años, teniendo en cuenta que obviamente, aunque dudo que sea la misma candidata la que vaya a volver a postular en el 2021, que Sofía todavía es una mujer joven, ¿no? 41 años, imagínate. Sí es joven, pero ten en cuenta que atrás está su hermano, y su hermano es el más interesante. 0 van 2, porque queda claro que Kenji ya está pidiendo su cuota de poder. Exacto, ¿no? Y yo considero que la otra vez estábamos conversando con un amigo respecto al aspecto del machismo acá, quieras o no, si Kenji puede entrar, puede manejar un tema mucho más viable en el aspecto de que la sociedad casi siempre todavía dicen que no está preparada, aunque yo no considero eso, pero de que un hombre pueda liderarlo, y sobre todo si ha sido el hijo, mejor dicho, el delfín del hombre más fuerte del Perú. Además, yo creo que también ha quedado claro que Kenji está dentro de la famosa línea albertista, que es la línea dura, es la línea de los históricos, entre comillas, del fujimorismo, y de alguna manera ellos están pidiendo ahora su cuota de poder, o el hecho de tener un mayor posicionamiento en el partido, habida cuenta que más bien la otra facción, por así decirlo, que encabezaría Keiko, que trató de entrar un poco a la modernidad, al ayornamiento del fujimorismo, no ha tenido éxito. Pero no ha tenido éxito por unos errores garrafales, absolutamente, ¿no? Y teniendo en consideración de que ella de alguna manera, entre comillas, quiso limpiar el partido. Una de las situaciones más engorrosas fue yo también creo eso que tú estás diciendo, que el fujimorismo, que finalmente Keiko más pierde por el tema de no haberse desmarcado a tiempo de Joaquín Ramírez, por el tema de
haber blindado a Klimper con el tema del video trucado. Yo creo que Klimper no lo blindas, él se blinda solo, pero Joaquín Ramírez sí. Bueno, y eso ya fue terrible. Y más aún cuando ya se le venía hablando, pues, ya se venía hablando de narcoestado, de narcocandidatos, y ahí eso encajó, pero como anillo al dedo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ahora, era tal vez obvio también esperar que situaciones de esta naturaleza, ¿no? Escandalosas, mediáticas sobre todo, se iban a infiltrar en este último mes de la campaña, porque se podía ver, ¿no?, de que ellos arrasaban, obviamente. Si tú te das cuenta las estadísticas, unos 15 días antes, pues, la señora Fujimori llevaba unos 5 o 6 puntos de ventaja. Claro, y tú sabes, tú eres técnico y como ingeniero sabes que estadísticamente a una semana o a 10 días de las elecciones, en la práctica 5 puntos es casi irreversible, es casi 1 millón de votos. Definitivamente, pero en el Perú todo puede pasar, ¿no? Claro, situaciones que han pasado. El reino de los, si nosotros trasladamos esta elección a la elección de Vargas Llosa con Fujimori, también vemos que en una semana se volteó totalmente toda la situación de los votos, en la medida que Fujimori sacó el periódico con la noticia del día de mañana, en donde ya estaba impreso, ¿no?, que Mario Vargas Llosa le había ganado en el debate, cuando el debate todavía no siquiera se había dado. Situaciones escandalosas y mediáticas, como quien dice, eso le gusta al pueblo, es interesante, crea efervescencia, pero en realidad te hace pensar sobre las situaciones que puedes llevar a quién llevas de gobernante a que lleve el destino de todos los peruanos. Esta situación, obviamente, casi ha tenido una situación similar aquí, pero con el aspecto mediático, porque ten en cuenta que, quieras o no, es un canal de comunicaciones que hizo todo este trabajo de investigación, hasta Estados Unidos se fueron para hacerlo de alguna manera, en lo poco tiempo que quedaba, hacer reflexionar al ciudadano respecto al voto. Ahora, Iván, definitivamente los debates, sin contar el debate de los vicepresidentes o el debate técnico, el debate presidencial en dos partes, el primero lo ganó de lejos Keiko. Lo ganó de lejos Keiko, no porque de pronto haya sido la mujer que presentó ahí una visión de estadista o de técnica, no, sino porque lo supo llevar a su terreno, se volvió canchera, al terreno político del ataque, y popular, claro, y de lo que le gusta a la gente, ¿no? El detalle es que, si bien es cierto, PPK en ese primer debate se mostró muy como la persona que es, obviamente, ¿no? Una persona que no va al conflicto, pero sí es bastante técnico. Tuvo que cambiar la estrategia en el segundo debate, que fue la respuesta que de alguna manera también le gustaba a la gente, situaciones orientadas a cómo has cambiado tú también, Pelona, ¿no? Sí, incluso tú debes recordar que Keiko fue tan hábil y tan sagaz como para tocar el tema de seguridad ciudadana cuando no era tema de discusión. Tú debes recordar que los temas eran otros descentralización, entre otros temas, pero sin embargo Keiko lo llevó, en cierto modo trató de llevarlo a Pedro Pablo a ese terreno, y él fue lo más enfático posible al decir, bueno, en este debate yo no voy a hablar de seguridad ciudadana porque eso lo vamos a hablar recién en el próximo debate, ¿no? Quisiera comentarte algo entre bambalinas que sucedió. Ten en cuenta que nosotros acá en Lambayeque tenemos la Conferencia Regional de Actores Sociales de Lambayeque, Lambayeque, quien fue la primera institución que 2 días después de la primera elección, ¿no?, de la primera votación, que fue domingo, el día martes nosotros enviamos una persona a Lima para hacer las invitaciones relacionadas a que el segundo debate presidencial sea acá en Lambayeque, ¿no? Enviamos una persona, hablamos con los contactos acá, que en este caso eran los candidatos ya elegidos, claro, para que hicieran algún esfuerzo en el contacto para que el debate sea acá, teniendo en consideración que nosotros como institución ya habíamos tenido experiencia de esta naturaleza. Definitivamente, te comento, fue al segundo día después de la elección de la primera vuelta, ya. El domingo fue cuando ya se sabía que eran los dos que habían pasado. Claro, definitivamente. Y al segundo día nosotros enviamos una persona a Lima para hacer la invitación. Lamentablemente, cómo se movió la situación en Lima, que nos llamó la atención, que nos dijeron que nos iban a responder, que tal vez nos iban a dar la oportunidad. Nunca nos respondieron y el debate salió en Piura, cuando nosotros ya habíamos hecho gestiones muy importantes para que un debate de esta trascendencia se haga.
alguna movida política teniendo en consideración alguna manera que no quería yo considero que sea mientras que el detalle era que Lambayeque es un centro, es más importante en la medida que está rodeado de los departamentos con más alto nivel de votación después de Lima y Arequipa. Claro. Tenemos a Piura, Cajamarca y La Libertad. Así y Lambayeque podía concentrar, obviamente, esos 3 departamentos. Pero parece que se sobrepesó todo, sobre todo el asunto relacionado de que la candidata tenía más peso en Piura, ¿no? No, definitivamente en Piura arrasó, de los 7 congresistas se ha obtenido 5. Sí, así es. Y entre muchos, un 70%, ¿no? Definitivamente. Ahora, lo que me llama la atención también ahorita, estimado Edwin, es que aún siguen heridas bien abiertas, ¿no? Bueno. Situaciones que me llaman la atención. Y algo que me sorprende también, y tú lo debes haber visto a cada momento en las redes, es que yo pensaba que solamente la amiga Milagros Takayama estaba esperando que el jurado de repente en algún momento se le alumbre la Virgen para ellos y diga que Keiko ganó, pero Marta Chávez y otros líderes nacionales del fujimorismo todavía están esperando eso. Yo no entiendo, la verdad. De verdad que yo creo que la herida ha sido bastante profunda, ¿no? Pero yo diría más que una herida en el bolsillo, más que una herida... Todo puede ser, ¿no? Puede ser, en el ego y en el bolsillo puede claro, ser, definitivamente, ¿no? Tanto es así que voy a poner un ejemplo en pequeño. Es como la del candidato congresal que le mete pues no menos de $300,000 a la campaña y finalmente pierde, sin derecho a retorno. Esos $300,000 le debe doler más que algo, ¿no? Definitivamente. En este caso estamos hablando de no menos de 15 a 20 millones de dólares. Definitivamente. Ahora, pero ten en cuenta un detalle. Ahorita el señor PPK va a visitar, él ya lo ha dicho por los medios de comunicación, que va a visitar a los pueblos en donde él ha ganado, ¿no? Como una medida de un agradecimiento sí. recíproco. Entonces el detalle está en que si nosotros, y quien sabe, tú sabes que yo manejo algo de las redes y tú también lo puedes ver, el constante resentimiento que hay de gente en las redes que tiene un nivel cultural medio para arriba. Sí. Imagínate el resentimiento cultural que hay en el sector sectores periféricos, y que si don PPK puede ir a lugares en donde hay este tipo de resentimiento, ojo, mira, puede haber un problema. Bueno, en todo caso ya tendría que ir con la seguridad de la fuerza pública. No, es definitivo. Estamos hablando del presidente. Pero si hemos visto en una campaña en donde la gente le tiran huevos, ¿no? A donde la gente le tiraban tomates, huevos y otras cosas. Claro. Hay que ver que hoy que es presidente, cómo va a actuar. Esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Y de pronto alguno por ahí, algún desaprensivo podría tomarlo como una provocación incluso, ¿no? Podría ser. El detalle, yo no quiero ser mal presagio, ¿no? Claro, pero el detalle es que hay que estar preparado para todos en una sociedad como la nuestra. Ten en cuenta que en Estados Unidos han tenido presidentes muertos, ¿no? Sí. Mira Lincoln, mira Kennedy. Ahora Perú también ha tenido presidentes muertos por arma, ¿no? Sánchez. En la medida de que ha habido gente que no ha estado muy de acuerdo, que digamos, con la política que se lleva. No, y lo que ha pasado en Inglaterra, por ejemplo, con esta diputada muerta. Exacto. ¿No? Es increíble. Estamos hablando de uno de los países donde la democracia es más sólida en el mundo. Definitivamente, ¿no? Pero ¿cómo es que el fundamentalismo o las ideas retrógradas o aquellas que definitivamente no tienen intolerancia sobre todo, puede llevar al extremo? Entonces yo lo he estado viendo así, ¿no? ¿Cómo es que el presidente ya elegido por voto popular, que obviamente en estos días recoge su credencial de presidente de la República, va a ir a ciertos lugares en donde, mucho cuidado, pueden tener de alguna manera alguna réplica ofensiva por parte de aquellos que siguen heridos? Y son heridos que muy poco usan a veces el pensamiento, sino más la emotividad, y puede suceder alguna desgracia, que no lo quiera, no lo estoy diciendo, pero que después no vengan que sucedió, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta de que, más allá de todo, yo le decía a la gente que reflexiona, digo, el presidente que tenemos es de lujo, porque una persona con todo este currículum vitae, con esta experiencia, que lo tengamos hoy como presidente, sería absurdo que tarde o temprano, por una persona, ¿no? Con un sentimiento apasionado por la otra candidata,
pues nos deje sin presidente, ¿no? Ese es el Claro. problema, ¿no? Sí, yo Ahora, me imagino que irán a tomar las previsiones del caso definitivamente. y aquellos lugares donde en realidad sorprendentemente, como el caso de La Libertad, ¿no? Ha ganado de manera arrasadora Keiko Sofía, irán a tomar sus previsiones y de repente en algún momento pasará por ahí, ¿no? Pero igual yo creo que este es un luto. El luto, Iván, tú sabes que tiene sus etapas, ¿no? Tiene sus etapas. Yo me imagino que esto va a tener hasta el 28 de julio ya tiene que estar procesado un 80%. Definitivamente. Por lo menos, porque Pero ¿cuál es lo más? no puede pedir un luto Pero, permanente. definitivamente. Pero ¿cuál es lo más grave en esta situación de luto? Que yo lo entiendo al ciudadano que quedó ahorita Así decepcionado, pero Así es. que su máximo líder mantenga esta situación hasta ahora de un ejemplo republicano de el vencido, ir a felicitar al vencedor, ¿no? Que es lo más normal y que ha Claro. sucedido en todo el aspecto democrático de nuestra república. Hoy, hasta ahora no se ve tal situación, y que simplemente vengan con cuestiones caprichosas que no van al caso, ¿no? Y que de alguna manera dejan mucho que desear desde el punto de vista político, ¿no? Y que te puedes malinterpretar en otras situaciones. Entonces, esto tiene que cambiar para bien de todos los peruanos, para bien de la buena gobernabilidad del país. Porque el detalle es el siguiente: ya se dieron algunas pautas en donde el señor Pedro Pablo Kuczynski ha orientado la posibilidad de resanar las heridas y entrar a un periodo de conversación con la candidata Keiko Fujimori, que fue, pero esta situación hasta ahora no se da, y eso de verdad tiene un sinsabor que tarde o temprano tiene que cambiarse, porque esta situación no vamos a tener que esperar hasta el 28 de julio, como tú lo dices. Así es. Ahora, Iván, entremos a otro plano, creo, un tanto más constructivo, que es el tema de justamente la construcción de ciudadanía y sobre todo la democratización de la justicia, en el que tú estás involucrado, creo yo, a tiempo y fuera de tiempo. Definitivamente. ¿Qué es lo que se está trabajando ahorita? ¿Qué es lo que está haciendo Iván Fernández y el colectivo de personas que respaldan esta propuesta respecto a la democratización de la justicia, y a través de qué eventos y dónde, Iván? Ante todo, decir que muy poco se habló sobre el tema, pero lo queremos poner en agenda. Democratizar el sistema de justicia va a permitir tener una sociedad, sobre todo, más justa, valga el pleonasmo, ¿no? Y llegar a lo que los sociólogos dicen: ¿cómo buscas una justicia social, no? Incluye al ciudadano dentro del sistema de justicia. Antes que continúes, estaba escuchando nuevamente la andanada de Fernando Olivera contra García, y hay una parte muy interesante en donde le dice: este 28 de julio será juzgado por los jurados. Por los jurados. Así es. Interesante. Te hago un comentario. ¿Qué dijo por la sala penal de justicia, por el vocal supremo de la corte, no? Te comento, Olivera es un projurado. Nosotros no sabía eso. Ya, te comento, es un projurado que ya hace bastante tiempo habíamos tenido. Un projurado que se le tiene jurado. Projurados en nuestra institución, ¿no? Proyectos jurados, y ahora él tuvo tres contactos con nosotros. En el gobierno de Toledo, que duró muy poco como ministro de Justicia, acuérdate, sí. Y se fue a España. Después tuvo otro contacto en las redes con la posibilidad que nosotros podamos acompañarlos en esta campaña, y sobre todo en su última visita que hizo a la ciudad de Chiclayo, y hizo un evento en el Colegio de Ingenieros. Nosotros tuvimos oportunidad, porque no nos conocíamos de frente, sino por el intermedio de las redes, y hablamos al respecto, y él le llamó la atención mucho el tema de jurados, que sí, él de alguna manera tiene conocimiento, porque me dice que en el tiempo que él estaba en España, ¿no?, el tema de juicio por jurados ya en España se está asentando, porque España ya tiene 7 años manejando el tema de juicio por jurados, con sus traspieces y contratiempos, pero ya se hace realidad. No, acuérdate, España, la que nos trajo el sistema inquisitorial, el abusivo que tenemos, en donde el juez se cree dueño y señor del sistema de justicia, ya España ya lo cambió, ahora está participando a que el pueblo dé un veredicto. Entonces ya hay un juicio por jurado. Y él me hablaba, me decía: en España ya está funcionando, y lo he considerado que es muy importante que esto llegue a ser acá una realidad. Y yo le comentaba, pero le dije: señor, y a manera de corolario te digo, es que yo le preguntaba al señor Olivera: pero ¿por qué usted se fue del país? Porque irse así de la noche a la mañana y desaparecer. Me dijo: muy pocos saben algo que a mí no me gusta contar, pero yo me fui del país porque a mí, gente de un partido político
que tiene unos búfalos, me dijo, amenazó, no a mí, me dijo, a mis hijas, cuando salían del colegio. Y eso no lo he venido diciendo porque van a pensar, la gente puede pensar otra cosa, pero fue parte obligada a que yo tenga que irme a vivir a España, porque tan pronto tomó el gobierno Alan García en el año 2006, ¿no? Yo tuve que salir del país porque ya tenía amenaza, situación que yo no lo sabía, ¿no? Claro. Y que me dijo, yo no la quiero exponer ante el público, pero ese fue lo más importante. Pero me dijo, yo esta vez me voy a quedar, pero también tengo mucha fe en que esto se pueda hacer realidad, que el juicio por jurado se haga una realidad. Ahora, me pidió que nos pudiéramos juntar más adelante, en eso estamos, pero el detalle es de que ya hay un líder que al menos valora sobre todo el aspecto de la democratización del sistema de justicia. También conversé muy ligero con el señor Martín Vizcarra, vicepresidente, ¿no?, hoy electo ya, sobre el tema. O sea, que sea el próximo primer ministro. Porque, voy a ser bien sincero, Edwin, este es un tema que a los abogados casi no les interesa, ¿no?, mis colegas abogados. Entonces, hoy por hoy, ya retomando tu pregunta al respecto, hoy estamos en un proceso de mostrarle a los jóvenes que hoy están en la universidad lo importante, lo fundamental, lo sumamente interesante que es llegar a democratizar el sistema de justicia, en donde la participación del ciudadano, bien sea en el aspecto político o de justicia, pueda hacerse realidad. Tú presentaste una ponencia la semana pasada en ese sentido, ¿no? Así es. Gracias a la... ¿En qué versó? ¿Cómo se desarrolló? Gracias a la Casa Comunal de la Juventud del señor que en paz descanse, Guillermo Vacayenaga, hoy nos han invitado en la parte de... Ellos tienen una sección de la Casa Comunal que se llama el Ateneo. En el Ateneo se dan clases especiales de ciudadanía, hay una sala para escuchar música clásica, hay una aula de video para ver películas, que siempre todos los viernes hacemos películas con contenido social, las cuales al final las debatimos, ¿no? Entonces, ¿no?, casi todos los viernes a las 5:30 de la tarde, totalmente gratuito. Tenemos una biblioteca muy interesante. O sea, tú invitarías, por ejemplo, mañana a todos aquellos que quisieran ir a la gente, a los jóvenes, a las personas que antes de ver el fútbol, que vayan primero. Definitivamente, claro. Además, el detalle es que tienes la entrada es por María Ízaga, no es por Cabrera, sino por María Ízaga. De la Fiscalía. Claro, exacto, casi frente a la puerta principal de la Fiscalía. Entonces, ese es el Ateneo, que el Ateneo es una institución que la han copiado de México, en donde es un foro de debate público, en donde hoy por hoy se está invitando a los jóvenes para debatir ideas políticas, ¿no?, y con la intención probablemente... ¿Cuál es la receptividad sobre todo los jóvenes? Ahí ya se está enganchando la gente, ya encontró ya un sitio, un nido en donde pueda para poder exponer sus ideas. El detalle es de que hoy tenemos ya este sábado, los invito, hago extensiva la invitación también a los que nos están viendo acá en Chiclayo. Este sábado a las 10 de la mañana tenemos el segundo taller, coloquio, respecto a la democratización del sistema de justicia. Es la continuación del primero. En el primer taller hemos hablado cuestionando el paradigma de la educación. Es un título orientado a el que la gente debe entender que para administrar justicia no se necesita mucha ciencia. Al mito que dice el que estudia triunfa. Así es, exacto, ¿no? Porque acá es el que estudia triunfa, pero a veces genera problemas en el país. ¿Cuál es el resumen para que la gente la pueda entender? Es que, si bien es cierto, la delincuencia común no tiene grado de instrucción, la corrupción tiene alto grado de instrucción. Entonces, ¿quién le hace más daño al país? Obviamente la corrupción. El que está más preparado. El que está más preparado. Entonces, puede triunfar él, pero no necesariamente hace triunfar el país. Y lo que es peor, la corrupción organizada llega al poder. Llega al poder. Toma el poder por asalto. Y con títulos. Y controla ministerios, y controla gobiernos regionales. Entonces, ¿cuál era la primera etapa de cuestionar el paradigma de la justicia? Es que, si bien es cierto, para todo te puedes preparar, para hacer mecanismos de justicia no es necesario estar muy preparado, sino criterio y sentido común basta y sobra. Exacto. Para
tirar definitivamente por la borda aquella palabra que es lo primero que te dice un operador del sistema de justicia: no estamos preparados. Hoy se les preparó a los muchachos de tal manera de que ellos ya tienen una respuesta sustentada, bien armada, respecto a de que para administrar justicia no necesariamente se necesita preparación, ¿no? Ahora, esta segunda etapa vamos a hablar sobre democracia participativa directa, que es ya entrar un poco al tema más en directo para terminar con el juicio por jurados y el gran jurado ciudadano, que son aspectos que funcionan en los países del primer mundo y que permiten tener una sociedad más justa. Entonces, este sábado, 10 de la mañana, en el Ateneo, que está ubicado en la Casa Comunal de la Juventud, se va a dar este segundo taller, que es abierto. Es un taller y es un a todas las personas. Coloquio también, taller, así es, sí, porque debatimos, el tema siendo nuevo, los muchachos mucho preguntan, ¿no? Es una situación entre facilitador e interesado, más que profesor y alumno, ¿no? Entonces, de inductor, de facilitador. Definitivamente, que vengan exacto, que vengan las preguntas que quieran. El detalle más importante también es de que los que más se han mostrado interesados, de la cual yo consideré que debían de haber sido los estudiantes de Derecho, son los politólogos. Felizmente que la Universidad Pedro Ruiz Gallo hoy ya tiene su escuela de politología, entonces ellos son de alguna manera los más interesados. Hacemos extensivo la invitación porque este es un tema sociológico. Así es. A los sociólogos, ¿no? Definitivamente, a los sociólogos, para que vayan y se junten a este grupo para debatir un tema que tarde o temprano va a permitir darles más trabajo a los sociólogos, darles más trabajo a los politólogos, no necesariamente a los abogados, pero también tienen que estar los coleguitas, pero esto va a hacer que cambien las estructuras de nuestra sociedad. A eso nos estamos orientando ahorita en el Ateneo de la Casa Comunal de la Juventud. Olvidaré algo que dijiste alguna vez, Iván. La justicia es algo tan importante como para dejarlo solo en manos de abogados. Definitivamente, además la justicia no es... Además es interdisciplinaria, ¿no? Es decir, y es más, tú añadiste el comentario: yo prefiero que un sociólogo haga justicia que lo haga un abogado. Definitivamente. ¿Te acuerdas? Definitivamente, ¿no? Porque el abogado es profesional de las leyes. Para profesional de la justicia no existe un profesional de la justicia. Pero los sociólogos están muy metidos en el tema de... son los que conocen el engranaje social, la dinámica de la sociedad. Y son los que andan hablando... Los resortes. Son los que andan hablando de justicia social, ¿no? Entonces, la mejor justicia social es aquella en la que el ciudadano participa en la administración de justicia. Esto es, si bien es cierto, la justicia es un aspecto democrático, como la democracia es un aspecto de justicia, ¿no? Juntos nos podemos ir a que esta sociedad de alguna manera cambie y preparar a la gente para ver cómo es que se maneja el tema, teniendo en cuenta y en consideración que este tema, por si acaso, no se enseña en ninguna universidad del país. Eso es bueno. Es un tema innovador. Los chicos de las diferentes facultades y los estamos preparando, ¿no? Y mira, los estamos preparando para que se enfrenten a sus profesores de pensamiento ortodoxo, esos que no quieren cambiar, ¿no? Porque consideran que vivir en su sistema ya para ellos está bien. Nosotros tenemos que generar un cambio. Perfecto. Iván, yo te agradezco mucho tu presencia y participación, comprometiéndote que la próxima semana sigamos conversando sobre el tema, de repente evaluando los resultados. Cómo se desarrolla la situación de la película. Cómo va el proceso, que nos parece importante, y te felicito pues, por construir ciudadanía, que también es un tema que nos hemos comprometido aquí en Destape TV, y sobre todo en este horario trabajarlo fuertemente. Muchas gracias a ti y un gracias a todos los cibernautas, y decirles que cualquier consulta al respecto ingresen a Proyectos Jurados por la Red o Iván Fernández Paz, que encontrarán algunos temas de su interés vinculados al tema que manejaron. Bien, una vez más, muchísimas gracias. Buenas noches. Y regresamos con Lolo ahí hasta en la siguiente fase.